Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, nuestro grupo está conformado por José Cedeño, Eni Cedeño, Winter Zambrano y quien les habla Jason Molina. El tema que vamos a tocar en esta exposición es de la economía del sistema acuapónico a pequeña escala en África Occidental, un estudio de caso en Sanfu. Bueno, como introducción tenemos que un sistema de acuaponía es un híbrido de acuicultura y un sistema de producción hidropónico. Las aguas residuales de los peces se bombean desde las peceras a los lechos de cultivo. Debido al procesamiento de bacterias, las aguas residuales proporcionan nutrientes a las plantas antes de que el agua se limpie y se recicle en las peceras. Esta forma integrada y sin suelo de agricultura climáticamente inteligente es una tecnología milenaria que trae consigo una serie de ventajas. Estos incluyen la conservación de recursos como la reutilización de descargas de agua limitadas, uso limitado de espacio, prevención de fertilización orgánica, reducción de emisiones de la producción agrícola, producción de alimentos estable y segura, nutrición mejorada, y esto solo por nombrar algunos. La seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico, económico y social a suficientes alimentos de buena calidad para una buena vida saludable y activa para todos los miembros del hogar. La seguridad nutricional difiere a la seguridad alimentaria en que hace hincapié al acceso seguro de una dieta nutritiva adecuada. Más recientemente, también considerado los aspectos de prácticas adecuadas de cuidado, salud e higiene, además de la educación dietética. Sin embargo, la inseguridad alimentaria y nutricional se está convirtiendo cada vez más en un fenómeno tanto urbano como rural en partes de África. Esto se debe a una serie de factores que van desde el cambio climático, la degradación ambiental, la inmigración urbana y el crecimiento de la población, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, una de las ciudades más grandes de y la urbanización más rápida del mundo, Lagos, Nigeria. Los hogares urbanos de bajos ingresos corren un alto riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, los desafíos en Lagos se ven exacerbados por una tasa de urbanización del 50%, de la cual más del 90% pertenece al grupo de bajos ingresos, lo que convierte a Lagos en la capital de la pobreza del mundo. Esta alta tasa de urbanización significa un aumento de la demanda de alimentos y ejerce presión sobre los recursos e infraestructuras existentes, tales como suelo, carreteras, energía, etc. El consumo diario de vegetales en las zonas urbanas de Nigeria está por debajo de la recomendación promedio de 4 porciones, es decir, 200 gramos. Además, la demanda anual del pescado en Nigeria se estima de 2.7 millones de toneladas métricas. Supera ampliamente el suministro interno de 680.000 toneladas métricas, lo que convierte a Nigeria en un importador neto de pescado, la fuente de proteína más importante. Los factores antes mencionados sofocan la capacidad de la ciudad más poblada, es decir, Lagos, y el país, es decir, Nigeria, de África subsahariana, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Un enfoque pragmático para abordar la inseguridad alimentaria y nutricional urbana en África es la acuaponía. El pilar de sostenibilidad es un caso que implica el uso de energía solar fuera de la red para abordar el suministro de energía errático que a menudo se observa en ciudades como Lagos. El proyecto Sanfu es un estudio de referencia de viabilidad técnica y económica de la acuaponía en ciudades de rápida urbanización en los países de desarrollo como el ya mencionado Lagos en Nigeria.
Este estudio evalúa la capacidad o incapacidad de los sistemas acuapónicos a pequeña escala para producir vegetales y criar peces simultáneamente en función de la estimación del flujo de salida de nitrato. Karim Mansira argumenta que en un sistema acuapónico densamente abastecido con un alto contenido de proteínas, lo que mejora el crecimiento de las plantas, si en ciertos componentes como la filtración de sólidos fueran ineficientes, se producirían pérdidas económicas. Además, los autores contribuyen a los bajos rendimientos de los sistemas acuapónicos, a los altos costos variables y manejo inadecuado. Este estudio tiene la intención de cerrar la brecha en esta compensación mediante la estimación de la salida de nitrógeno, así como la realización de un análisis de rentabilidad en un sistema acuapónico a pequeña escala. Este estudio adopta un enfoque similar al del Bosman en la evaluación de la viabilidad económica de la acuaponía utilizando un análisis de costo-beneficio. Por lo tanto, se calcula un valor actual neto y la tasa de beneficios desconectada. Algunos estudios han enfatizado la necesidad de evaluar y aumentar la productividad de un sistema acuapónico de circuito único como el analizado en este estudio. Por lo tanto, es importante tener información de referencia sobre el resultado de este sistema de acuaponía en África Occidental a partir de los estudios pilotos antes de que se puedan recomendar mejoras e implementación a mayor escala de sistemas de acuaponía similares. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el sistema acuapónico en los cuales pasan los nutrientes a nuestras plantas, en este caso lechuguines, que también podrían ser pepinos, pimientos o tomates. Y bueno, gracias a estos nutrientes, nitratos que echan las heces y el alimento sobrante de los peces, esto nos sirve como nutrientes para nuestras plantas y así tener un crecimiento sin insecticidas o cuestiones así que se tira comúnmente en los cultivos en tierra. Materiales y métodos. El diseño del sistema de este sistema de acuaponía sostenible circuito único consta de 3 lechos de cultivo, granitos, guijarros de arcilla e inundación constante, y 2 peceras. Los lechos de cultivo se estimaron en 2.5 metros cuadrados, mientras que el volumen total de cada pecera estaba entre los 800 y 1000 litros. Según FAO, la definición del sistema califica como sistema acuapónico a pequeña escala. El proyecto SANFU se estableció en un área de espacio parcialmente abierto de 6.7 metros cuadrados. Los datos recopilados incluyen insumos como alimento para peces, agua, peso de los peces, indicadores de crecimiento de las plantas, como altura, ancho y largo de la hoja, insumos de mano de obra, costos de construcción, inversión y costos operativos. La información sobre los precios de mercado de las verduras y el pescado se obtuvo del mercado local y de los profesionales de lagos y sus alrededores, así como las fuentes secundarias. También se recopilaron algunos otros datos relevantes utilizando literatura secundaria y conocimiento local, cuando estaba disponible, obviamente, ¿no? La duración de la recopilación de datos del proyecto SANFU para este estudio fue desde principios de octubre del 2019 hasta finales de marzo del 2020, lo que significa la transición de la estación húmeda a la estación seca en Nigeria. Bien, en el componente pescado tenemos que el uso eficiente de alimentos se mide utilizando la tasa de conversión alimenticia,
o factor de conversión alimenticia, FCR, que son sus siglas, que nos proporciona una relación o tasa de cómo los peces convierten el alimento dado en peso vivo. La tasa de mortalidad de estas especies, que fueron tilapia y bagre africano, que se cultivó en el sistema acuapónico, se estimó en un 12% y un 20% para la tilapia y bagre africano, como dijimos. Los peces fueron alimentados 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Bien, según Bosna y varios autores más, en el 2017 argumentan que los peces efectivamente solo asimilan el 30% de los ingredientes del alimento en un sistema acuapónico y o de recirculación. El resto de los ingredientes se desperdicia, dadas las diferentes actividades bacterianas que existen en el sistema. Los principales vegetales cultivados en el sistema acuapónico son la espinaca de lagos y el vegetal igbo, que es como la selga aquí en Ecuador. Además, también se cultivaron lechuga, tomates y pimiento. La superficie total estimada de 2.45 metros cuadrados. Varias de estas verduras son alimentos estables típicos de los hogares de lagos, en algunos casos costosos y de oferta limitada. Estos vegetales, según Olabode y varios autores más, en 2017 tienen una demanda alta a moderada en Nigeria. Este estudio se centra solamente en la espinaca de lagos y en la hortaliza igbo, dado su modesto requerimiento de nutrientes durante el cultivo y las perspectivas de una cosecha continua durante todo el año. Análisis de rentabilidad. Entonces nos dice que aunque la duración de un sistema de acuaponía en el proyecto denominado SANFU es de solo un año, un proyecto de acuaponía típico puede o suele durar hasta 20 años, según Bosna y varios autores en el 2017. Una inversión rentable es aquella que tiene un valor, un VAN mayor que 0 durante o después de los cambios después de la duración del proyecto. Este estudio reconoce que la inflación y los cambios de precio son inevitables y por lo tanto lo explica adecuadamente en este análisis de costos y beneficios. Entonces, este estudio se asume con una tasa de inflación de 1 y 2 dígitos a lo largo de la duración estimada del proyecto, que sería de 20 años. Los componentes de peces y plantas en el proyecto SANFU contribuyen a la inversión y al costo operativo, mientras que este estudio pronostica los ingresos de la producción recolectada en la fase inicial del proyecto. Los costos de inversión inicial incluyen también los costos de construcción de las estructuras físicas, como un invernadero y un pequeño edificio de oficinas, la compra y el envío de equipos técnicos de Alemania a Nigeria, así como la fabricación de peceras. Por el contrario, este estudio también incluye el costo de la inversión,
Si los componentes del sistema de acuaponía sostenible se obtuvieran localmente, en este caso no se incluye la construcción del edificio de oficinas, pero es necesario un componente energético que incluya un inversor de 2.4 kilovatios y dos baterías solares de 12 voltios a y 12 voltios a 200 amperios para compensar la errática red eléctrica nacional. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Wildo Zambrano y yo les voy a hablar sobre lo que es el componente de planta. Los principales vegetales cultivados en el sistema acuapónico del estudio fueron las espinacas de Lagos, el vegetal higbo. También se cultivaron lo que son lechugas, tomates, pimientos. Estos fueron sembrados en una superficie total estimada de 2,45 metros cuadrados. Estos vegetales tienen una alta demanda a moderada en Nigeria. Este estudio se centra en la espinaca de Lagos y la hortaliza higbo, dado su molesto requerimiento de nutrientes durante el cultivo y las respectivas de una cosecha continua durante todo el año. Varias de estas verduras que se mencionan en el estudio son alimentos estables típicos de los hogares de Lagos. En algunos casos, como se había mencionado, son de oferta limitada. La concentración de nitrógeno o nitrito en vegetales, en espinacas de lago o vegetales higbo se estimó en 0,034 y 0,046 respectivamente. A partir de los datos disponibles, se cultivan 16 rodales de espinaca de lago en un área de 1,1 metros cuadrados. La cosecha ascendería a un total de 363 gramos de hojas comestibles en los primeros 95 días después del cultivo. En el caso de hortaliza higbo, se sembraron 12 plantas. En las mismas áreas producirán 118 gramos en 75 días después del cultivo. Bueno, en lo que son los resultados de las secciones de componentes de especies y plantas 2.1 y 2,2, es evidente que el nitrógeno de un kilogramo de alimento de especies de 48,5 gramos de nitrógeno en el sistema de acuaponía es capaz de satisfacer la demanda de nitrógeno del número total de animales. Teniendo en cuenta los costes únicos de la inversión en acuaponía de 5.600 euros y el costo variable de 1.773 euros, el coste total del sistema de acuaponía se estima en un total de 7.397,5 euros, esto siendo un total de inversión de 3 millones. La misma inversión y costo variable de un sistema de acuaponía a todas las condiciones locales se estiman en 1.865 y 735,5 euros respectivamente. Las últimas cifras dan como resultado el costo total del sistema de acuaponía que utiliza componentes de origen local de 2.602,5 euros, es decir, un total de 1,5 millones de dólares. El sistema de acuaponía Sanfu se basó principalmente en componentes de origen extranjero relativamente caros para validar su variabilidad técnica de este sistema de producción. Esta configuración de acuaponía puede producir 27,9 kilogramos de pescado y 3 kilogramos de verdura al año, con una salida de nitrógeno de 48,5 gramos. Esto corresponde a una tasa de costo-beneficio neta desconectada de BCR bastante favorable de 0,08 durante un periodo de 20 años. Por ejemplo, en cambio, se estimuló el mismo sistema que utiliza componentes de origen local a una mayor densidad de población de peces para tener un
un dBCR de 1,12. Por lo tanto, los sistemas Coponía pueden ser económicamente viables si se fabrican con materiales locales, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de los beneficiarios. Por ejemplo, en el análisis de la tabla 8 y la tabla 9, lo que muestra que en Sanfu descontó la tasa de costo de ingresos, costos, ganancias, beneficios. Y en la tabla 9, Sanfu descontó de la tasa de costo de ingresos, costos, ganancias y beneficios con aportes de sustanciales de Nigeria. En cambio, la tabla 8 fue con aportes sustanciales del extranjero. Bueno, en la tabla 8, en caso de formularios a lo largo de la vida útil del proyecto, los ingresos totales alcanzaron menos del 10% de los costos totales. El BAN sigue siendo negativo, lo que implica pérdidas. Y el DBCR fue cero durante toda la vida del proyecto. El MPA para el sistema en este escenario fue negativo, que implica costos superiores a los ingresos. Pero en la tabla 9, sin embargo, la simulación para la última, que es lo local, es necesario, parece sugerir que desde una perspectiva comercial, el sistema Coponeo Sanfu se vuelve económicamente factible. El BAN sigue siendo positivo y el DBCR fue uno a lo largo de la vida útil del proyecto. El BEP para el sistema bajo este escenario fue de 121 pesos. Sin embargo, se debe tener cuidado al interrumpir los resultados, dado que el proyecto de investigación Sanfu se estableció para recopilar datos de referencia sobre los componentes centrales de la acuiponía en los centros urbanos de África Occidental, en lugar de una empresa comercial pura. Bueno, mi nombre es Denis Joan Cedeño y yo les voy a hablar acerca de la discusión del trabajo, al igual que la conclusión. Bien, este estudio, hasta donde sabemos, el primero en recopilar y revisar datos de referencia por acuaponía a pequeña escala, o sea, sistemas sostenibles, en lagos de Nigeria, sino en África Occidental. El sistema ANFO Aquaponic, cría de bagres africanos, así como tilapia y varios cultivos de hortaliza, en lagos de espinaca e ibut de manera sin suelo. La tasa de conversión de alimentos para la tilapia fue bastante baja, lo que implica que los peces no utilizaron correctamente el alimento y se observó un reflejo en la tasa de crecimiento lento, y por lo cual se logró registrar. Pero en cambio, al contrario, el bagre africano él estaba yendo mejor en términos de tasa de crecimiento y peso. Eh, La viabilidad económica del proyecto se calculó mediante el análisis de costo y beneficio. El nitrógeno que ingresa a este sistema acuapónico cubre adecuadamente la necesidad de los vegetales en el sistema, lo que implica que hay suficiente fertilización con nitrato para las plantas para apoyar el crecimiento de las plantas. El nitrógeno sale del componente pescado, y la demanda de verduras en el sistema se estimuló usando el cálculo de la simple salida del nitrógeno. De hecho, el componente vegetal del sistema acuapónico se complementó con algunos de estos nutrientes a través de la cáscara de huevo, la cáscara de plátano, el hierro quelado, a medida que comenzaron a ocurrir deficiencias. Pero esto no significa que los nutrientes como el fósforo, el potasio, el magnesio y el azufre no sean importantes para el rendimiento de la planta. Muy en caso, hablando acerca del nitrógeno. Los resultados sugieren que operar el sistema acuapónico probado por el proyecto Sanfu durante un periodo proyectado de 20 años no es económicamente factible si los insumos provienen principalmente del exterior, ¿no? Pero puede volverse económicamente viable si los componentes se obtienen de manera local. Bien,
Más de la mitad de las granjas de acuaponía en Sudáfrica cosechan entre 1 y 10 kilogramos de pescado y entre 1 y 5 kilogramos de vegetales por año, según Enchunu y más en el 2008. El rendimiento promedio esperado del sistema acuapónico Sanfu en lagos es de 3 kilogramos a 27,9 kilogramos para vegetales y pescado por año respectivamente. Se anticipa que el rendimiento de pescado capturado puede ser 10 veces el rendimiento actual si la siembra se utiliza de acuerdo a la práctica local, superando el rango observado en otras partes de Sudáfrica subsahariana o África negra. Eso quiere decir ciudades muy alejadas del mar Mediterráneo. Una observación importante en el proyecto Sanfu fue que inicialmente se limitó el contenido de origen local, ya que una parte sustancial de los recursos técnicos se obtuvo mediante exportaciones, principalmente de Alemania. Como quiera, se importaron varios accesorios de plomería para las camas de cultivos, paneles solares y baterías, así como bombas, ¿no? Y debido a los costos de transacción, por ejemplo, el envío, se constituyó un aumento sustancial en los costos totales. Se ha descubierto que los sistemas de acuaponía a gran escala con una capacidad de producción total de peces y vegetales es de menos de 100 toneladas por año son solo parcialmente rentables. Estas cifras brindan una imagen clara del costo total asociado en el establecimiento de un sistema de acuapónico. Puede ser micro o pequeña escala y puede exceder sus costos totales entre 7.397,5 euros registrado para la implementación del proyecto de investigación Sanfu en el primer año en base a componentes adquiridos extranjeros. Pero estos pueden llegar a ser rentables si sus ingresos anuales es de 4.600 euros, ¿no? Esto es de manera local. Una dirección importante para la investigación futura es explorar la rentabilidad de una acuaponía ampliada en el centro urbano en las principales ciudades de África Occidental para la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo económico. Esto puede contribuir enormemente a la tecnología y a la economía de la agricultura y la acuicultura y en última instancia una implementación rentable de un sistema acuapónico sostenible. Este estudio buscará reducir la inversión inicial y los costos variables y estima que el costo de usar material local para establecer un sistema acuapónico comparable. Esto reduciría sustancialmente el costo total actual del sistema acuapónico probado, como anteriormente lo dije, de 7.397 euros a 2.602,5 euros. Bueno, tenemos la conclusión. Disculpen. Como conclusión, los primeros resultados muestran que el componente de peces en el sistema puede satisfacer adecuadamente la demanda de nitrógeno de las plantas para el crecimiento saludable. Bueno, la pregunta de investigación planteada por este estudio es determinar si un sistema de acuaponía a pequeña escala con energía solar parcial en lagos de Nigeria puede proporcionar los nutrientes adecuados para los peces y las plantas. Estábamos particularmente interesados en saber si el insumo para el componente de pescado puede sustentar el componente de la planta y si este sistema puede ser rentable a corto, mediano o largo plazo, por lo cual se llevó a cabo el siguiente proyecto. La acuaponía se puede utilizar potencialmente para cultivar vegetales y criar peces en áreas urbanizadas en Sudáfrica subsahariana, abordando así los desafíos alimentarios y nutricionales. El análisis de costo y beneficio del sistema acuapónico muestra que a corto, mediano y largo plazo puede volverse económicamente factible si
si la inversión inicial y los costos variables pueden ser bajos. El proyecto de investigación SANFU muestra cómo un sistema de acuaponía de circuito único puede sustentar suficientemente las plantas y los peces locales en África Occidental. Además, la contribución del estudio al campo de la agricultura y la economía de los recursos abarca factores que pueden obstaculizar, o sea, mejorar la rentabilidad de la economía en África Occidental. Es importante señalar que si bien en este estudio se han utilizado metodologías establecidas, como por ejemplo el flujo de salida de nitrógeno y los análisis que se hizo de costos y beneficios, existen ciertas deficiencias asociadas con algunos de estos enfoques, que estos logran exigir una interpretación algo cautelosa de los resultados presentados. Eso es todo el tema a tratar y espero que lo hayan entendido y todo. Bueno, de antemano, muchas gracias por su debida atención.